Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser, oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Haz de mi vida un altar de adoración, y encamíname solo en tu amor. Y si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh, yeah. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. No quiero nada a cambio de tu amor, Señor. A tu lado no existe dolor. El mundo pasará, mas tu palabra eterna es. Fuiste, eres y serás. Y será. Yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, De tu presencia. habita en mí. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser, oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy
sumergirme en tu gloria quiero. Muy buenas noches, estimados hermanos en el Señor. Un jueves más en el cual nos reunimos a través de este medio para estudiar la palabra del Señor. Aquí en su programa, ¿cierto? Estudiando las Escrituras. Un jueves más en el cual nos congregamos y podemos seguir profundizando en el Evangelio de Marcos. Este precioso libro, este precioso Evangelio en el cual hemos estado navegando ya por algunas semanas. Así que sean bienvenidos. Esta noche vamos a estar orando primeramente para estar saludando a quienes se han conectado y para que la palabra del Señor nos guíe, nos dirija, nos alumbre nuestro camino. Así que le invito a que podamos orar en esta hora al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora de la noche damos gracias por su amor, por su misericordia y damos gracias por su bondad. Gracias, Padre, por concedernos vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, por este precioso día que hoy nos permitió disfrutar. Gracias por sus provisiones, gracias por su cuidado, gracias porque podemos reconocer que usted es Dios en nuestra vida. Bendito Dios, en esta hora de la noche en el cual nos congregamos juntos a través de esta red social para aprender de tu palabra, rogamos su dirección. Y que este viaje apasionante por el Evangelio de Marcos pueda seguir siendo un tiempo de edificación, de crecimiento y de conocimiento en tu palabra. Le damos gracias, rogamos que bendiga a aquellos que se conectan, quienes se conectarán y quienes posteriormente podrán ver esta transmisión. Gracias, Padre. Oramos y rogamos que todo esté bien, que todo esté en orden, Señor, y que el Internet también pueda funcionar para poder compartir la enseñanza con nuestros hermanos y amigos hoy. Le damos gracias, Padre, oramos y agradecemos estas misericordias en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Maravilloso es el Señor, estimados hermanos, que nos concede esta preciosa oportunidad, ¿cierto?, de poder juntos bendecir el nombre del Señor, juntos poder profundizar en las alabanzas que hacen tanto bien a nuestro corazón. Así que damos gracias ciertamente a Dios por ello, que en esta hora nos permite reflexionar ciertamente en la palabra, en su palabra que hace tanto bien en nuestro corazón. Saludar a quienes se han conectado en esta hora de la noche. Mi estimado pastor, profesor, consiervo, Juanito Vidal, estaba mirando. Le mandamos cariñosos saludos si aún está conectado por ahí. Nuestra hermana Katy con Feñita también nos están viendo y ellos escriben: buenas noches, mi pastor. Que Dios los bendiga en esta noche. Igual a cada uno de ustedes. Buenas noches, pastores, hermanas y hermanos. Bendiciones. Escribe nuestra hermana María Inés. Nuestra tía Noemí también está conectada en esta noche, así que la saludamos desde acá, de la casa del alfarero. Nuestro hermano Germain dice: buenas noches, mi pastor, el Señor sea con usted, nuestra pastora, y cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Un abrazo gigante a cada uno. Quiero saludar y honrar la vida de mis padres, que ayer mi madre estuvo de cumpleaños y hoy mi padre, que el Señor sea con ellos en sus vidas y les dé mucha más vida, los amo mucho. Sí, pues ayer estuvo su mamita, hoy estuvo su padre, así que bendecimos la vida de nuestro hermano Arturo y de nuestra hermana Soledad. Nuestra hermana Katy escribe: mi pastor, le pido la oración por favor por la gente del sur, que en estos momentos lo necesita mucho por todo lo que está pasando en estos últimos días. El Fea está muy preocupado y él pide la oración, mi pastor. Amén, estaremos orando también, estarán en nuestras oraciones. Nuestra hermana Ivonne desde Renca nos está viendo en esta hora de la noche. Dios bendiga a nuestra hermana Ivonne. Nuestra hermana Valeria dice: buenas noches, mi pastor y hermanos, que el Señor guarde sus vidas en esta noche y que puedan tener un sueño reparador. Muchas bendiciones para todos. Muy buenas noches desde Yungay. Para aprender más de su palabra, escribe nuestra tía Noemí. Nuestra hermana Ivonne dice: buenas noches, pastores, muchas bendiciones y un cariñoso saludo a las hermanas y hermanos. Nuestra hermana Marcelita también está conectada y dice: buenas noches, pastores, hermanos.
hermanas, muchas bendiciones. Y nuestra hermana Eli también está conectada, dice hola, y ella escribe en esta hora de la noche: hola, hola, buenas noches mi pastor y pastora, hermanas queridas y a todos en general. Nuestra hermana Eli parece que está por Coronel, por Concepción. ¿Supe por ahí o no? O no, hermana Eli, supe que andaba por allá por la 8ª región del Biobío. Así que bendiciones para cada uno de ustedes que se conecta en esta hora de la noche. Bien, vamos a escuchar una alabanza. Vamos a escuchar una alabanza en esta hora para al regreso comenzar al instante con nuestro estudio de hoy. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos. Así que vamos a escuchar esta alabanza y ya volvemos.
una hermosa alabanza, Rey de Reyes, soberano, ¿cierto? Así que vamos entonces, antes de seguir con el estudio de hoy, vamos a saludar a quienes se han conectado en esta hora de la noche. Nuestra hermana dice, no, estoy en mi casa, dice la hermana. No salió la hermana Eli. Cecilia Espinosa, que es la hermana de nuestra hermana Marcelita, dice, pastora, ore por mí y mi hermana para que se recupere pronto y yo pueda cambiar mi vida. Amén. También quiero decir algo. Es cierto que podemos orar. Y es cierto que Dios escucha nuestra oración. Pero también debemos poner de nuestra parte. Eso es muy cierto. Así que oraremos, ¿cierto? Nosotros la conocemos por la Rosy, así que vamos a orar por ella también en esta noche. Nuestra hermanita está conectada también, nuestra hermana Eli dice, maravillosas son las alabanzas. Buenas noches, mi pastor y pastora, un saludo a todos en esta noche, muchas bendiciones, escribe nuestra hermana Anita en esta hora de la noche. Ahí manda algunos caritas. Nuestra hermana Viviana Mateluna de Isla de Maipo también se ha conectado esta noche y dice, buenas noches, pastores. Perdón, me dormí. Estaba un poquito agotada. Así que muy bien, pues sí, este cuerpo pasa la cuenta también. Bien, al final estaremos orando por las peticiones, ¿ya? Al final estaremos orando por las peticiones. Así que vamos a avanzar en el estudio de hoy que nos convoca. Si usted se ha hecho el hábito de estar con un papel y lápiz, le invito a que usted también pueda en esta hora ahí tomarlo para que podamos juntos, ¿cierto?, continuar en este apasionante viaje del Evangelio de Marcos. Dormilona, le escribe la hermana Ivonne a nuestra hermana Viviana. Entonces vamos a abrir aquí lo que nos convoca hoy, el Evangelio de Marcos en el capítulo 8. Ese es el que hoy nos convoca a seguir estudiando. Marcos capítulo 8, del versículo 1 al 38, es el que nos juntamos hoy para estudiar, queridos hermanos. Bien, vamos entonces al estudio en cuestión en esta hora, amados, de la noche. Estudio bíblico del Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, del versículo 1 al 38. Vamos avanzando, son 16 capítulos, así que ya vamos en la mitad. Hoy vamos en la mitad de nuestro estudio profundizando en el Evangelio de Marcos. Bien, Marcos, como les decía, capítulo 8, del versículo 1 al 38 es el estudio de hoy. Y el título del estudio de hoy es Jesús ministra a sus discípulos. Jesús ministra, Jesús exhorta, Jesús enseña a sus discípulos. Y el contexto, como ha sido nuestra dinámica, como ha sido la sistemática de todos los estudios que hemos llevado a cabo y que seguirán siempre con esta misma forma, es el contexto. El contexto del estudio de hoy se encuentra en Marcos, capítulo 8, del versículo 1 al 38. Ese es el contexto de nuestro estudio en el día de hoy. También el texto básico, o el texto que en cuestiones que estaremos analizando en profundidad, versículo por versículo, es en Marcos 8, del versículo 27 al 38. Del Marcos 8,
del versículo 27 al 38, que además también dentro de el fondo histórico y dentro del énfasis estaremos profundizando un poquito en esos versículos que no le damos mayor realce al estudiar en el texto básico, para que podamos tener un análisis más amplio del texto en su contexto, de todo lo que vamos a mirar. El versículo clave lo encontramos en Marcos 8:34. Ahí hubo un error de transcripción. El versículo clave es Marcos 8:34, ¿ya? Para que usted lo considere. Marcos 8:34 es el versículo clave, no el que está ahí en cuestión. Y la verdad central de esta enseñanza, la verdad central es: los discípulos de Jesús necesitaban reafirmar su fe y fueron ministrados amorosamente por el Señor para satisfacer esa necesidad. Verdad central: los discípulos de Jesús necesitaban reafirmar su fe y fueron ministrados amorosamente por el Señor para satisfacer esa necesidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el estudio panorámico del estudio de hoy? Vamos al estudio panorámico, ¿cierto? Y el fondo histórico, vamos a comenzar con otro milagro de multiplicación. Este es el primer enlace de nuestro fondo histórico del estudio de hoy. Otro milagro de multiplicación. Jesús alimentó a los 5.000 en el desierto al este del mar de Galilea, según lo relata Marcos capítulo 6, verso 30 al 44, y eran judíos que la habían seguido de Galilea. Aquí en Marcos 8, del versículo 1 al 10, alimentó a 4.000 más al sur, y al parecer entre gentiles. Aunque algunos opinan que se trata del mismo evento, hay demasiadas diferencias para sostener esa conclusión. Por ejemplo, Marcos 6, 32 al 44 nos habla de que él alimentó a más de 5.000 personas. Y el texto en cuestión nos dice la mayoría eran judíos. A diferencia de Marcos 8, 1 al 9, que nos habla que eran más de 4.000 personas y la mayoría gentiles. Ahí ya tenemos una diferencia. En Marcos 6 nos habla de que estuvieron un día con Jesús, específicamente en Marcos 6:35. Y en Marcos 8:2 nos dice que estuvieron 3 días con Jesús. En Marcos 6 nos dice que el milagro de los 5.000, o la alimentación de los 5.000, sucedió en Galilea. Marcos 8 nos menciona que sucedió cerca de Decápolis. ¿Dónde Decápolis? Donde Jesús hace el milagro y expulsa a los espíritus del endemoniado gadareno. En Marcos 6 nos encontramos que el milagro es con 5 panes y 2 peces, y en Marcos 8 nos encontramos con 7 panes y unos pocos pescados. En Marcos 6 sobraron 12 cestas, pequeñas canastillas, y en Marcos 8 sobraron 7 canastas, grandes canastas. Por lo tanto, este cuadro comparativo nos da a entender ciertamente que son 2 milagros diferentes. Marcos 6, el milagro de los 5.000, o la alimentación de los 5.000, y Marcos 8, que es nuestro texto en cuestión hoy, más de 4.000 personas, o sea, alimentó a 4.000 personas, otro milagro. En este relato, más que tratar de determinar si se trata de uno solo o 2 diferentes, veamos unos datos más importantes, ¿ya? Este acontecimiento se dio a orillas del mar de Galilea, en la región llamada Decápolis. ¿Por qué había tanta gente ese día? Indudablemente que la curación del sordo tartamudo llamó poderosamente la atención y propició el interés. Pero un comentarista ha hecho una sugestión o una sugerencia más interesante. En Marcos 5, del versículo 1 al 20, si recordamos, vemos la curación del endemoniado gadareno. Este hecho también tuvo lugar en Decápolis, donde nuestro Señor ahora está haciendo el milagro de los 4.000. En aquella ocasión, la primera reacción fue pedirle al sanador que saliera de esos territorios. Pero también vimos el deseo del sanado de ir en pos de su benefactor, o sea, en pos de Jesús.
y éste lo envió a dar testimonio a sus parientes de las cosas que le había sucedido. ¿Será posible entonces que parte de esa gran multitud se debiera a la actividad misionera del endemoniado gadareno? ¿Tendremos aquí una muestra de todo lo que puede hacer por Cristo el testimonio de un hombre? Interesante reflexión. Puede haber sido esta sanación del tartamudo, del sordo tartamudo, pero también es muy probable que esta mucha aglomeración de gente siguiendo a Jesús pueda ser producto de la evangelización que este hombre, este endemoniado gadareno hace cuando vuelve a Decápolis. Y Decápolis son 10 ciudades, 10 pequeñas ciudades. Entonces, por lo tanto, si él, en base a su propio testimonio de haber sido el endemoniado, que se castigaba en las tumbas y ahora verlo cuerdo, este hombre, por lo tanto, puede haber mencionado y debe haber testificado acerca de Jesús, que lo había liberado, que lo había sanado, y por lo tanto es esa gente la que también puede seguir y salir al encuentro de Jesús al escuchar que estaba dentro de la localidad. Por lo tanto vemos y nos podemos hacer esta pregunta importante. ¿Tendremos aquí una muestra de todo lo que puede hacer por Cristo el testimonio de un hombre? Y ahí nacen interrogantes. ¿Cuánto de nuestro testimonio puede testificar de lo que Cristo ha hecho en nosotros y de lo que Cristo sigue haciendo? Interesante reflexión, estimados. También nos encontramos dentro de este fondo histórico con las señales y la importancia de las señales. Las señales eran obras milagrosas que apuntaban a Jesús como Hijo de Dios. Los fariseos, que habían visto muchas señales, aquí piden una del cielo para probarle en el versículo 11. Querían una señal que les convenciera de que venía de arriba. La tendencia generalizada era buscar a Dios en lo anormal. Se creía que cuando arribara el Mesías sucederían las cosas más asombrosas y desconcertantes. La única señal que él le daría sería la de Jonás, relatada en Mateo 16:4, que así como Jonás estuvo 3 días dentro del pez, también el Hijo del Hombre estaría 3 días en la tumba. También dentro de este fondo histórico nos encontramos con la levadura de los fariseos y de Herodes. En el versículo 15, aprovechando la mención de comida, Jesús advirtió de la hipocresía y doctrina de ellos, que era como la levadura en la masa. ¿Qué nos dice Lucas 12:1? Vamos a buscar, para, si usted también lo quiere hacer, busquemos Lucas en el capítulo 12, versículo 1. ¿Qué nos dice la Biblia? Yo estaré leyendo la nueva traducción viviente, ¿ya? La nueva traducción viviente dice: mientras tanto las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras, Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era esa levadura? Es decir, su hipocresía, le mencionaba el maestro. Y también recuerde que estamos haciendo mención a la doctrina de ellos, que la encontramos en Mateo 16, versículo 12. Mateo capítulo 16, en el versículo 12, vamos a dar lectura también. Mateo 16, 12, que nos dice: entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Esa es, por lo tanto, la levadura de los fariseos y de Herodes, que también veremos un poquito más adelante. También nos encontramos, ¿dónde fue esto? La ubicación de Betsaida y Cesarea de Filipos. Betsaida estaba en la tetrarquía, o en la tetrarquía de Herodes Felipe, quien le había dado el nombre Betsaida Julias, en honor de Julia, hija de Augusto. Estaba cerca del rincón nordeste del mar de Galilea. Cesarea de Filipo estaba ubicada en el monte Hermón, y este era territorio gentil, a unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. No se debe confundir con la Cesarea.
sobre el Mediterráneo. Y ahí usted puede ver un mapita cuando nos hace mención que estaba a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Vemos ciertamente Betsaida en el puntito azul grande que usted ve dentro del mapa en la parte superior, ¿cierto? Y en la parte superior, arriba del puntito azul celestito, que vendría siendo el mar también, nos encontramos, ¿cierto?, con Cesarea de Filipo. En el extremo superior, arriba de la flecha, dice Cesarea, a 40 kilómetros de Betsaida, que está acá abajo al lado de Cafarnaún, ahí donde está el mar, ahí está Betsaida y arribita está Cesarea de Filipos, que más o menos para ubicarnos las distancias que recorría nuestro Señor en sus viajes misioneros. ¿Ya? Ahora bien, si hablamos en cuestión del énfasis, y para profundizar un poquito, la alimentación de 4.000, que nos encontramos, ¿cierto?, en los capítulo 8, versículo 1 al 10, lo que se destaca aquí es la impotencia o indiferencia de los discípulos ante la necesidad de las multitudes. En contraste se nota la compasión que Jesús sentía por la gente. Compasión es un término fuerte que significa el retorcerse de los intestinos, un dolor agudo ante un hecho muy lamentable. Mientras Jesús y los suyos estaban todavía en la tierra de Decápolis, recordando lo que dice Marcos 7, en el versículo 31 al 37, volvió a congregarse una gran multitud. Debemos recordar una vez más que esta es la zona donde el endemoniado gadareno obtuvo su liberación y en la que había sido comisionado para contar las grandes cosas que el Señor había hecho con él, según lo relata Marcos capítulo 5, verso 19. Aquí podemos tener una vislumbre de lo que el testimonio de un hombre puede hacer para Jesús, como lo mencionamos en el fondo histórico. Movido a compasión porque la gente no tenía que comer, según lo relata Marcos 8.2, Jesús no quería mandarlos en ayunas para que no desmayaran en el camino. Habían estado con él 3 días y sus alimentos habían terminado. Algunos de ellos habían venido de lejos. Y si consideramos, ¿cierto?, el mapa que mostrábamos primeramente, esa distancia también era bastante extensa, 40 kilómetros para volver caminando, y además en ayunas, 3 días con el maestro, posiblemente se podían desmayar y muchos quizás perder la vida. La compasión de Jesús le llevó a desafiar la incertidumbre de los discípulos. Su pregunta parece singularmente extraña, obtusa, rara. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Como lo menciona Marcos 8.4. Y nace una pregunta. ¿No recordaban acaso los discípulos el milagro de los panes y los peces con los que se habían alimentado a 5.000 personas? En su defensa podríamos decir que cristianos más maduros han dudado después de haber tenido una gran experiencia con Dios. Más aún, ya habían transcurrido bastante tiempo desde ese evento. Quizás su actual actitud no era de falta de respeto, sino de perplejidad personal por su incapacidad para cooperar, aún considerando la expectativa de lo que Jesús podría hacer. Con respecto a la alimentación de los 4.000. También hablábamos, ¿cierto?, de los fariseos piden una señal, capítulo 8 del versículo 11 al 13. Y dentro de este énfasis podríamos decir que la época en que vivió Jesús tenía la tendencia de buscar a Dios en lo extraordinario. Se creía que cuando viniera el Mesías sucederían las cosas más alucinantes. Es importante destacar que era muy habitual que surgieran en estos tiempos, para su información, que surgieran falsos mesías. En los tiempos de Jesús seducían al pueblo a seguirlos prometiéndoles señales sobrenaturales. Muchos se atribuían un concepto mesiánico en los tiempos del Señor. Les prometían, por ejemplo, dividir las aguas del Jordán en 2 partes, dejando un camino por en medio, o hacer caer los muros de la ciudad con solo decir una palabra. Esa era la clase de señal que demandaban los fariseos. Querían presenciar algún acontecimiento alucinante que desafiara las leyes de la naturaleza y sorprendiera a la gente. Para Jesús, tal demanda no era debido al deseo de ver la mano de Dios, sino al hecho de que eran ciegos a su mano. Para Jesús todo el mundo estaba lleno de señales.
los cereales de los campos, la levadura del pan, las amapolas de las colinas, todo les hablaba de Dios. No pensaba que Dios tenía que introducirse en el mundo desde afuera. Sabía que Dios ya estaba en el mundo, para cualquiera que tuviera ojos para ver. La señal de un hombre verdaderamente religioso no está en que viene a la iglesia para encontrar a Dios, sino en que le encuentra en todas partes. No en que da una gran importancia a los lugares sagrados, sino en que santifica los lugares corrientes. Eso es cuidarse también de esta señal que los fariseos pedían. Pero también nos encontramos ciertamente con la levadura de los fariseos en el capítulo 8, versículo 14 al 21. Con una sola excepción, Mateo 13:33, la levadura se usa en la Biblia como símbolo del pecado o mala influencia. Lucas 12:1 se refiere a la levadura como hipocresía. Mateo la compara como a la mala doctrina. Jesús acusó a los fariseos de ambos, de hipócritas y de mala doctrina. Para los judíos la levadura era el símbolo del mal. Era un pedazo de masa que se guardaba para que se fermentara, y esa masa fermentada era la levadura. La fermentación se identificaba con la putrefacción y por lo tanto la levadura representaba el mal. La levadura de los fariseos es la hipocresía propagada por su enseñanza. Lo menciona así, lo leíamos anteriormente, Mateo 16:12 y Lucas 12:1. Críticos rudos y ciegos demandaban de Jesús una señal del cielo aun cuando éstas abundaban. Y la levadura de Herodes era la mundanalidad impía de un gobernante de tercera clase que había silenciado a Juan y también lo hubiera hecho con Jesús. El Señor lo llamó una vez esa zorra en Lucas 13:32. Ansiosos por la falta de pan y perplejos por la enseñanza que Jesús estaba tratando de darles, los discípulos parecían tener ojos sin visión y oídos que no podían oír. Sin embargo, ellos querían aprender, de modo que el Señor Jesús continuaba tratándolos pacientemente. Como contraste, dejó a los fariseos en su ceguera voluntaria y partió a otro lugar. ¿Sabe? La fuerza de este párrafo debería clavársenos a nosotros en el corazón. Que todos los creyentes se preocupen por deshacerse de la levadura del mal, ya sea de la hipocresía, la mundanalidad, y huyan de ella como una plaga. También nos encontramos en este énfasis con el ciego de Betsaida, en el capítulo 8, versículo 22 al 26. Jesús estaba en territorio gentil cuando sanó a este ciego. Lo llevó fuera de la aldea para evitar distracciones y publicidad. Es el único milagro que realizó en 2 etapas. Quizás la falta de fe del ciego explica este caso curioso. En todo caso, Jesús nunca dejó un milagro medio terminado. La ceguera era y es todavía uno de los grandes males del Oriente. Era causado por oftalmías, inflamación de los ojos o partes adyacentes, y en parte por el despiadado resplandor del sol. ¿Con qué otro énfasis nos encontramos en este texto de Marcos 8, del 1 al 38? Nos encontramos también con la confesión de Pedro, que son uno de los puntos relevantes y de donde comenzaremos a hacer este análisis de versículo por versículo. La confesión de Pedro en el capítulo 8, versículo 27 al 30. Este evento constituye un punto clave en el ministerio terrenal de Jesús. La opinión de otros es importante, pero la confesión personal es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pedro, como vocero de los 12, confiesa que Jesús es el Mesías de Dios largamente esperado. También dentro de este énfasis nos encontramos con Jesús anuncia su muerte y su victoria en el capítulo 8, versículo 31 al 33. Al ver que los discípulos ya entendían que era el Mesías, nuestro Señor anuncia por primera vez el fin culminante de su ministerio, su muerte y su resurrección. Faltaban de 7 a 10 meses para la realización de esta profecía. Y también nos encontramos con las condiciones para seguir a Jesús, que es importante desde el versículo 34 al 38. Los 3 sinópticos
Mateo, Marcos y Lucas, relacionan estos tres eventos: la confesión de Pedro, el anuncio de su muerte y resurrección y el precio del discipulado. No solo Jesús moriría físicamente, sino sus seguidores tendrían que experimentar la muerte, a sí mismos el tomar su cruz y el negarse a sí mismos. Eso sería dentro del énfasis de los versículos del capítulo 8, del versículo 1 al 38. Estaremos ciertamente analizando dentro del estudio del texto básico la confesión de Pedro. Jesús anuncia su muerte y su victoria, y también estaremos analizando Jesús ayuda a entender el discipulado. Pero antes de estudiar en profundidad y analizar un poquito más versículo a versículo, vamos a ir a una alabanza y volvemos, ¿cierto?, con la segunda parte de nuestro estudio de hoy. Vamos a una alabanza entonces. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante el cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Por eso es oveja que sin darse cuenta va por este mundo sin Dios y sin fe. El pastor amante llamándote espera. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Amantísimo Cristo, tú que estás en el cielo, a ti te cantaremos esta dulce canción para que tú nos guíes y nos des tu consuelo y cantar con el alma esta dulce canción. Qué feliz será en la hermosa ciudad más allá, junto a Cristo Jesús y ángeles celestiales. Qué feliz
será en la hermosa ciudad más allá, junto a Cristo Jesús y ángeles celestiales. Esos vicios mundanos tú tienes que dejar, te llevan al abismo y ni cuenta te das. Si quieres ir al cielo, a la hermosa ciudad, tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte de toda tu maldad. Qué feliz será en la hermosa ciudad más allá, junto a Cristo Jesús y ángeles celestiales. Qué feliz será en la hermosa ciudad más allá, junto a Cristo Jesús y ángeles celestiales. Hermosa alabanza escribía nuestra hermana Viviana Mateluna. Sí, hermosa alabanza, estas 100 ovejas y hermosa ciudad. Qué hermoso es, ¿cierto? Bien, vamos entonces al estudio del texto básico de nuestro estudio de hoy del Evangelio de Marcos, desde el capítulo 8, ¿cierto? Versículo 1 al 38, y que ya hemos mirado un poquito el fondo histórico, hemos visto un poquito el énfasis de algunas situaciones para poder comprender mejor el pasaje, y ahora estaremos en el estudio del texto básico de nuestra enseñanza de hoy. Entonces, primeramente estaremos viendo la confesión de Pedro, Marcos 8, del versículo 27 al 30. Entonces, el versículo 27 nos dice lo siguiente: Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús, nuestro Señor, finalmente se encuentra solo con los discípulos, en tierra gentil más aún, y viene al norte de Galilea, a la vista del hermoso monte Hermón, cubierto de nieve todo el año. Deseaba probar la comprensión de sus discípulos, quienes habían caminado más de 2 años con él, antes de seguir instruyéndolos. Y nace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? En el versículo 28 dice: ellos respondieron. Y sabe, esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?, es una pregunta que introduce este tema sobre la confesión de Pedro. El versículo 28, por lo tanto, nos dice: ellos respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que algunos de los profetas. Los discípulos ofrecieron varias opiniones de la gente, todas reconociéndolo como un profeta: Juan el Bautista, Elías, incluso Jeremías, otro de los profetas. Cada uno de estos representaba un aspecto del ministerio de Jesús. Por ejemplo, Elías era obrador de grandes milagros, y Herodes mismo pensaba que Jesús era Juan resucitado. El versículo 29 nos dice: entonces él les preguntó, después de esta declaración que hicieron los discípulos, algunos dicen que eres un profeta,
otros dicen que eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que Elías, y otros dicen que alguno de los profetas. Bien, bien, diría el Señor, me imagino, bien, pero como dice el versículo 29, entonces Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. ¡Qué declaración, amados! Pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Pero vosotros, ¿quién dicen que sois? Es la pregunta clave, amados. La opinión de otros tiene cierto valor, seguramente, y ciertamente, pero lo que importa más que nada es la opinión personal de cada uno ante Jesús. El pronombre vosotros está en posición enfática en el texto original. Pedro, impulsivo y a menudo equivocado, aquí acierta ciertamente en su contestación. Tú eres el Cristo. Y el evangelista Mateo agrega el Hijo del Dios viviente en Mateo 16. Cristo es la traducción del griego de Mesías en hebreo, que significa ungido. Y este es el título más elevado que un judío podría darle al Señor. Los judíos esperaban ciertamente que el Mesías sería otro gran libertador como Moisés. Para ellos, la visión del Mesías se limitaba a su nacionalismo extremo. Era muy difícil que pensaran en alguien que sería de bendición para todas las naciones de la tierra. Sus ideas eran violentas, destructivas e incluso vengativas. Es cierto que terminaban con el reinado perfecto de Dios, pero a costa del derramamiento de sangre y de la exaltación de Israel, a un sitio de privilegio y relevancia política por encima de los demás. El versículo 30 nos menciona lo siguiente: pero Él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de Él. Esta palabra, Él les mandó, enérgicamente es un verbo que en otros textos se traduce reprendió o reprochó. Él les reprendió, Él les reprochó. Y es la forma más fuerte para prohibir algo. El no revelar esta verdad ya descubierta a ellos no quería precipitar la confrontación con los líderes judíos antes de tiempo, ni despertar esperanzas falsas de una liberación política. No es extraño que Jesús tuviera que reeducar a sus discípulos en cuanto al significado del mesianismo, y no es extraño que al final fuera crucificado como un hereje. Lo más importante de este relato y de estos versículos es esta confesión: tú eres el Cristo, y como le agrega Mateo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, con respecto a nuestro Señor, Jesús anuncia su muerte y su victoria. Marcos 8, del versículo 31 al 33. En el versículo 31 nos dice lo siguiente: Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho. Es la primera de 3 profecías, 9:31 de Marcos y 10:32 también, de su muerte instigada por los líderes religiosos, por los ancianos, por los principales sacerdotes y escribas. Probablemente esto se refiere al Sanedrín. En el fondo de esta revelación seguramente también estaba la profecía de Isaías 53. Algunos afirman que no es la confesión de Pedro el punto central de este episodio, sino la revelación de su muerte y resurrección. Es notable, sí, la precisión de los detalles que Jesús comienza a compartir con los suyos. El versículo 32 nos dice: esto se lo dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo, comenzó a reprenderlo. Les decía esto claramente o libremente y con toda confianza, sin pelos en la lengua. Pedro comenzó a reprenderle con toda buena intención y con sabiduría humana, pero muy errado.
Reprenderle es el mismo verbo griego que Jesús usó en el versículo 30. Pedro pretende ordenar a Jesús lo que debe hacer. Entonces, el versículo 23 nos dice, entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Usted quizás está leyendo su Biblia y diga, pero pastor, no cuadra lo que usted está leyendo. Yo estoy compartiendo los versículos de la Reina Valera contemporánea para que no nos dé a duda, ¿ya? Con respecto a este versículo que Jesús reprende a Pedro, Pedro había tomado a Jesús aparte para reprenderle. Bien agrandadito Pedro, ¿no? Al mismo maestro lo tomó para reprenderle. Pero Jesús ahora reprendió a Pedro delante de todos. Usando las mismas palabras, Jesús había felicitado a Pedro por su confesión de él como el Cristo, pero muy pronto tuvo que reprenderle como mensajero de Satanás. En las palabras de Pedro, Jesús percibía la voz del enemigo. Quítate delante de mí, Satanás. Pedro estaba reaccionando con una actitud y sabidurías humanas. El tentador no puede llevarnos a un ataque más terrible que cuando nos ataca en la voz de aquellos que nos aman y que creen buscar solo nuestro bien. Qué interesante reflexión. Pedro, siendo el discípulo líder de los 12, y declarando esta tremenda palabra, tú eres el Cristo, poco después le reprende y le dice, oye maestro, déjate de hablar tonteras. ¿Cómo eso que te vaya a morir y que vaya a resucitar? ¿Cómo eso? Déjate de tonteras. Y quizás Pedro en su como lo relatan los evangelios, que era un poco efusivo. Recuerde que Mateo relata que Pedro le cortó la oreja a uno de los criados de los principales de la sinagoga. Entonces era un poco efusivo y seguramente ocupó alguna actitud medio agresiva. Oye maestro, corta tu escándalo. Como hay algunos hermanos por ahí que de repente reprenden futuramente a los pastores o a los líderes. Y nuestro Señor tuvo que tomarlo a un lado y reprenderlo duramente. Hasta el extremo de decirle, apártate de mí, Satanás. Solo están pensando en lo humano. Y es interesante esta reflexión, amados, como lo menciona. El tentador no puede llevarnos a un ataque más terrible que cuando nos ataca en la voz de aquellos que nos aman. Cuando el diablo usa a tu familia para reconvenirte o para reprenderte, creyendo que estás actuando bien, pero en realidad está pensando humanamente. Hay que estar atento a esta jugada. Esto es lo que le sucedió a Jesús aquel día. Por eso reaccionó tan severamente. El primer papa, según algunos, se mostró tan falible como cualquier ser humano. Y en el punto 3 nos encontramos con que Jesús ayuda a entender el discipulado. Marcos capítulo 8 del verso 34 al 38. El verso 34 nos dice, luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Notemos también este cambio de actitud de nuestro Señor. No le dio mucha importancia al enemigo, solamente reprendió a Pedro para que reaccionara y siguió con su ministerio, con su labor. Y el versículo 34 nos dice, luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y llamó así a la gente, indica que había llegado a algunos, además de los discípulos, aún a este lugar remoto. Si alguno quiere venir en pos de mí, es una frase de primera clase, condicional, que admite la realidad de la premisa. Jesús no dudaba el querer de los discípulos de seguirlo. Si puede traducirse así, puesto que las 3 condiciones del discipulado, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, incluyen un paso negativo y otro positivo. En efecto, quiere decir morir a la vida egoísta y a los deseos del mundo, pero luego seguir constantemente a Jesús. Primero Jesús, como guía, anunció su muerte y luego dijo que sus seguidores también
tendrían que morir. El versículo 35 nos dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Jesús presenta aquí una paradoja, una aparente contradicción del reino de Dios y el secreto de la vida abundante que Cristo vino a ofrecer. La vida es como un grano de trigo. Si no cae en la tierra y muere, él solo queda y no dará fruto. Por eso, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la vida por causa de mí y el Evangelio la salvará. El versículo 36 y 37 nos dice, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Ganar, ganar y ganar todo el mundo es el afán del hombre incrédulo, estimados. Jesús dice que ese es un mal negocio. Si en el proceso uno pierde su alma o vida, el materialismo lleva a ese trágico fin. ¿Qué dará en rescate por su alma? Es una pregunta que usa el concepto del mercado, que significa ¿qué valor tiene la vida o qué está dispuesto uno a pagar para asegurar su vida? El versículo 38 nos dice, si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergüence de mí, dice el Señor, es una frase de tercera clase condicional que considera probable que eso suceda. Esta advertencia de las consecuencias de negar a Cristo se relaciona con lo que lo antecede. Incluye todas las condiciones del discipulado. Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre, también él mismo, se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dios nos ayude para vivir el discipulado. Dios nos ayude para seguirle. Si alguno quiere seguirme, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que Dios nos ayude para vivir para Él. Que Él nos ministre para no ganar todo el mundo y perder nuestra alma, sino que al contrario, podamos ganar la vida eterna. ¿Qué aplicaciones, estimados, qué aplicaciones extraemos del estudio de hoy? Primero, la opinión que cada uno tiene de Jesús vale más que la de los demás. Es esa opinión la que determinará en un momento dado nuestro destino eterno. Escuche bien, la opinión que cada uno tiene de Jesús, la opinión que usted tiene de Jesús, vale más que la de los demás. Es esa opinión la que determinará en un momento dado nuestro destino eterno. Segundo, la voz que intenta desviarnos del plan de Dios para nuestra vida proviene de Satanás. Muchas veces esa voz está revestida de cierta falsedad, de cierta falsa piedad, pretendiendo usar el aparente amor como la justificación de ese desvío y así hacernos tropezar y así hacernos perdernos las bendiciones de Dios. Y tercero, ganar medio mundo y descuidar el alma es un mal negocio. En realidad, es el peor negocio del mundo. No hay que olvidar que estamos envueltos en un asunto de vida o muerte, pero no temporal, sino eterna. ¿Notó? Ganar medio mundo y descuidar el alma es un mal negocio. En realidad, es el peor negocio del mundo. No hay que olvidar que estamos envueltos en un asunto de vida o muerte, pero no temporal, sino eterna. ¿Sabe, estimado? Interesante aplicación. El llegar a ser un discípulo de Cristo implica tomar una decisión voluntaria para llegar a serlo. Además, requiere que el discípulo cumpla con ciertas demandas que son propias de esa decisión. La decisión de un discípulo
La decisión de ser un discípulo cristiano es una decisión voluntaria, si quiero. Es una decisión personal. Las demandas para poder ser un discípulo cristiano son decisiones puntuales, decisivas. Son negarnos a una vida egoísta. Son levantar la cruz, símbolo de muerte. Es una acción continua. Seguir al guía divino, seguir al maestro. Seguirle todos los días, momento a momento. La determinación desastrosa de rechazar el discipulado lleva a la pérdida irreparable de la vida egoísta y lleva al abandono del abogado celestial en el juicio final. Usted y yo tenemos solo dos opciones: ser discípulo de Cristo y seguirlo diariamente, o rechazar el discipulado y condenarse a una vida egoísta aquí y el abandono de Cristo en el juicio final. Por eso es importante tomar consideración ante este llamado, ante esta sugerencia, ante esta atención, este llamado de atención que Jesús hace. Si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo importante es que valoremos la vida que Dios a través de Cristo nos ofrece, y que esta vida es demandante, pero toda demanda redunda en la vida eterna. A veces nos afanamos en las cosas de la tierra y descuidamos las cosas del espíritu. A veces somos, y disculpe el término, somos hipócritas, falsos. Y Jesús así como Jesús le dijo a los discípulos que no fueran como la levadura de los fariseos ni la levadura de Herodes, también la palabra del Señor nos confronta a nosotros para no ser así. Quiere que le recuerde, la levadura de los fariseos es la hipocresía y la levadura de Herodes era la mundanalidad. Por lo tanto, todos los creyentes deben preocuparse por deshacerse de la levadura del mal, y ya sea de la hipocresía, la mundanalidad, y huir de ella y vivir bajo los preceptos del Señor. Ser verdaderos discípulos demanda renuncia. Pero esa renuncia, estimados, genera bendiciones que redundarán en la vida eterna. Así que es importante tener cuidado a quién le prestamos oídos. Tenemos que tener ese discernimiento espiritual para darnos cuenta cuando el diablo susurra al oído y cedemos. Y nuestra opinión de Jesús no puede venderse por nada. Nuestra opinión del Señor siempre tiene que mantenerse intachable, intacta. ¿Por qué motivo? Porque ciertamente Él no nos negará en el día final. Así que permítame recordar la última aplicación. Ganar medio mundo y descuidar el alma es un mal negocio. En realidad es el peor negocio del mundo. No hay que olvidar que estamos envueltos en un asunto de vida o muerte, pero no temporal, sino que eterna. Amén. Qué maravilloso es poder profundizar un poco más en la palabra del Señor y sacar las aplicaciones pertinentes a través de los ejemplos que el Maestro nos muestra en la Escritura. Vamos a una alabanza, ¿le parece? Ya estamos con la parte final, orando por las peticiones y también despidiéndonos del programa del día de hoy. Vamos con esta alabanza y volvemos. Pudiera enumerar cada momento que salvaste mi vida, tomaría toda la arena del desierto y no alcanzaría. Aunque pensándolo muy bien, hay un momento que exaltar. Es ese día que en la cruz allí tomaste mi lugar. Tuviste que morir por mí,
pecado y sufriste mi maldad. Solo puedo llorar ante ti, muriendo a mis deseos, a la arrogancia, a mi incredulidad. Tuviste que morir por mí. Tomaste mi pecado y sufriste mi maldad. Tenías que morir para que viviera yo. Si pudiera enumerar cada momento que salvaste mi vida, tomaría toda la arena del desierto y no alcanzaría. No, aunque pensándolo muy bien, hay un momento que exaltar. Es ese día que en la cruz allí tomaste mi lugar. Tuviste que morir por mí. Tomaste mi pecado y sufriste mi maldad. Solo puedo llorar ante ti, muriendo a mis deseos, a la arrogancia, a mi incredulidad. Sufriste mi desprecio y el dolor, y nunca se apagó la llama de tu amor. El cielo entero no podía creer, los ángeles rogaban por ayudarte, mas el Padre lo impidió. Tuviste que morir por mí. Tomaste mi pecado y sufriste mi maldad. Solo puedo llorar ante ti. Tenías que morir para que viviera yo. Tuviste que morir. Bien, ya estamos de vuelta después de esta hermosísima, de esta preciosa alabanza, ¿cierto? Que reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a estar orando entonces por las peticiones. Estar orando, dice, por la gente del sur, nos pedía nuestra hermana Katy, ya que nuestro hermano Fernando está preocupado. Estaremos orando para que Dios pueda colocar la paz necesaria, ¿cierto?, en estos conflictos que han durado tanto tiempo. A veces hay gente malintencionada, hay gente que se mezcla para generar disturbios, y es lamentable, amados, poder orar por ello para que vuelva la paz, ¿cierto?, para que esté la paz por ellos. Ya, y esa petición tenemos solamente. A ver. Pues la Cecilia Espinosa dice: pastora, ore por mí y mi hermana para que se recupere pronto y yo pueda cambiar mi vida. Bien, pues vamos a estar orando por cada una de esas peticiones en esta hora de la noche. ¿Ya? Sí, no tenemos otra oración, otra petición. Eso. Bien. Oremos al Señor. Aquí está mi hermano Jonathan. Fabián Rojas Mondaca, mi hermano Jonathan, tanto tiempo, lo echaba de menos. Aquí, qué bueno verle. Un abrazo a todos, muy linda decisión de seguir a Cristo. ¿Cierto? Así es. Así que oremos al Señor, oremos por la petición, ¿cierto?, de Cecilia, ¿cierto? A ver, vamos a buscar. Sí, de la hermana de Marcelita.
y orar también por la petición de nuestro hermano Fernando. Así que le invito a que podamos juntos orar al Señor. Eterno Dios, Padre de misericordia y bondad, en esta hora de la noche damos tantas gracias por habernos concedido este privilegio de un jueves más, juntarnos a través de la red social para poder estudiar tu palabra aquí en Estudiando las Escrituras. Gracias, Padre, por concedernos esta oportunidad de aprendizaje y poder reflexionar y aplicar tu palabra a través del estudio bíblico. Te damos gracias por este privilegio maravilloso que tenemos de estudiar tu palabra. Esta palabra que cada día nos lleva a ser como tú, Señor, que nos lleva a renunciar a nuestros caprichos, a nuestra mala vida, para hacer tu voluntad plena. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Pero también queremos orar, Dios mío, por las peticiones que hay en esta noche, en especial por la gente del sur, Señor, que está en estos tremendos conflictos, Señor. Padre Celestial, oramos porque nuestro hermano Fernando, que es parte de esta comunidad, Señor, pueda estar preocupado y tú puedas traer paz, Señor. Pero oramos también, Señor, para que usted pueda colocar la calma, que coloque hombres y mujeres sabios para poder, Dios mío, conversar y arreglar las cosas que son solucionables. Coloca, Padre, paz y calma ante estas situaciones tan difíciles, Señor. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques. Seguramente hay hijos tuyos, Señor, que pueden generar paz, y con tu dirección y con tu ayuda es posible. Por favor, Padre, trae paz a nuestros hermanos, a nuestros amigos mapuches, a nuestros amigos que están teniendo tanto conflicto, Señor, en el sur de nuestro país. También oramos, Dios mío, por la petición de Cecilia, por nuestra hermana Marcelita, Señor, para que tú puedas traer un milagro. Padre mío, tú eres el hacedor de milagros. Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios poderoso, Señor, que vela por sus hijos. Encomendamos la vida de Marcelita en sus manos. Glorifícate, Padre, tú puedes hacer un milagro sobrenatural, y lo creemos. De igual manera, papá, oramos por Cecilia, por su hermana, porque ella pide la oración por su vida para que la pueda cambiar. Poderoso eres tú. Es cierto, Padre, que necesitamos dar esos pasos de fe, pero tú puedes dar ese empujoncito, Señor. Tú puedes glorificarte, Señor, y si a través de estas redes sociales podemos leer este tipo de peticiones, es porque está la necesidad y quizás solos no pueden. Por eso, Padre, glorifícate y haz el cambio que necesita Cecilia, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Padre, porque está pidiendo, Señor, esta gran oportunidad. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por el privilegio maravilloso de ser tus hijos. Oramos, Dios mío, por el mundo entero, Señor. Esta pandemia aún sigue haciendo estragos. Mucha gente que tiene necesidad. Pero por sobre todas las cosas, Padre, hay mucha gente que se pierde sin conocerte. Tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que proviene de tu boca, Señor. Y te ruego, Padre, que tú te glorifiques, que tú uses los medios, las personas indicadas, Señor, incluso las redes sociales, para llegar a tantas personas que están desesperadas, angustiadas y que necesitan una palabra tuya, Dios. Encomendamos la vida de ellos en tus manos, Señor. Por favor, glorifícate en esta gente, Señor. Bendito Dios, te damos gracias por todas tus misericordias, por tus bondades, por ser tus hijos, por sentir tu protección y cuidado. Pero también oramos por tantos que necesitan de ti. Gracias, Padre. Oramos por la familia de la iglesia. Oramos por nuestros familiares. Oramos por todos, Señor, para que tú te glorifiques en gran manera, Señor. Para que tú te glorifiques en gran manera. Por amor a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre mío. Bendícenos grandemente. Que tu palabra haga raíces en nuestro corazón, haga raíces profundas, y podamos ser discípulos tuyos. Cada día aprendiendo de ti, Señor. Gracias, Padre.
Muchas gracias. Oramos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Bien, amadas. Gracias, hermana Eli. Gracias. Esas frases bendicen nuestro corazón. Amén, Señor, cuida de nuestros pastores. Gracias. Gracias por esas palabras. Nuestra pastora escribe: mañana es un gran día. A las 20 horas nuestro culto con nuestras hermanas. Dios nos dé el mejor tiempo de bendecir el nombre del Señor. Recordar que enviaremos el link 15 minutos antes para estar a la hora comenzando. Recuerde que nuestra pastora es muy puntual. Parece relojito suizo. Así que vamos a estar mañana estarán junto a nuestras hermanas compartiendo su tiempo a través de la plataforma Zoom. Así que Dios les bendiga grandemente. Gracias, amados, por conectarse. Gracias por hacer posible el estudio de hoy. Y les animo a seguir adelante profundizando jueves tras jueves. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana con nuestro devocional diario. Mañana comenzamos el cuarto propósito específico de 5. Mañana comenzamos nuestro cuarto propósito. Así que nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Y recuerde, el sábado a las 10 de la mañana nuestro Buenos Días con Jesús. Y el domingo a las 22 horas nuestro programa de la noche, Reflexión Dominical. Así que, amados, Dios les bendiga grandemente. Perdón, me dio un hipo. Dios les bendiga grandemente. Y podamos decir nuestro texto de la noche: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Amados, un gran abrazo. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. No se quede dormido. Juntos compartamos el devocional diario. Hasta mañana, amados. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón